Cordial saludo de estudiantes, este video es sobre el tema de clasificación de cuadriláteros. Vamos a ver entonces que los cuadriláteros son ya las figuras que tienen 4 lados. Recordemos que en triángulos habíamos hablado de 3 lados. En este caso, todas las figuras que vayamos a realizar, estas figuras planas, tienen la característica de que tienen 4 lados. Ahora, los cuadriláteros los clasificamos en 3 grupos. El primer grupo se llama paralelogramos. Su nombre está indicando algo, paralelo. Entonces, estamos viendo que estas figuras van a tener sus lados extremos paralelos. Recordemos que paralelos son aquellas figuras en donde no se van a tocar, no se van a intersectar esas líneas si las extendemos. Entonces, vamos a ver inicialmente el primer paralelogramo que conocemos. Entonces, en este caso, vamos a hacer la primera figura, que es un cuadrado. Si estamos viendo, aquí hay 4 lados. 1, 2, 3, 4. Estamos viendo que este lado de arriba es paralelo con el de abajo. ¿Qué significa eso? Que si nosotros trazamos una línea derecha, vamos a hacerlo, sobre este punto y este punto, miren que aquí hay una línea que sigue derecho. Y si lo hacemos con el extremo, vamos a encontrar que nunca estas dos líneas nunca se van a tocar. Por eso decimos que son paralelas. Esta línea de acá arriba es paralela con la de abajo. Y de hecho, este lado con este otro lado también es paralelo. Miren que aquí nunca esta línea se va a tocar con esta. Entonces, por eso llamamos a estas figuras paralelogramos, porque sus lados extremos nunca se van a tocar. Entonces, en este caso, estamos hablando, repito, de la primera figura, que es un cuadrado que tiene extremos paralelos y tiene algo muy importante, sus ángulos. Si vemos los ángulos internos, tiene 4 ángulos de 90 grados. Entonces, recuerden, paralelogramos, y esta, que es la figura más sencilla, la conocemos con el nombre de cuadrado. Te repito, 2 lados paralelos, los extremos, el de arriba es paralelo con el de abajo, el de la derecha es paralelo con la izquierda, y tiene 4 ángulos iguales de 90 grados. Vamos a hacer la segunda figura, que es el siguiente paralelogramo. Vamos a hacerla aquí a un ladito. Si nosotros vemos esta nueva figura, es muy similar a la anterior, pero hay una diferencia. La diferencia radica en que sus lados ya no son iguales. Estamos viendo que estos dos lados son iguales en tamaño, pero el de arriba es igual al de abajo, pero este que está aquí no es igual en tamaño a este. Pero todavía sigue conservando unas características. El lado de arriba es paralelo con el de abajo y el lado de la derecha es paralelo con el de la izquierda. Entonces, por eso lo llamamos un paralelogramo. También tiene ángulos internos. Si vemos en la figura, tiene otra vez 4 lados iguales, perdón, 4 ángulos iguales, 4 ángulos rectos de 90 grados. Entonces, esta figura es un cuadrado, esta figura que tenemos acá la conocemos como un rectángulo. Son los dos paralelos más sencillos que vamos a conocer. Listo, continuamos con la siguiente figura. Ahora vamos a hacer una figura que muy posiblemente la hemos visto. Ay, perdón, este no era por acá. Vamos a hacer aquí. Vamos a hacerlo un poco más grande. Listo. Esta figura, que nosotros conocemos con el nombre de rombo, muchas personas podríamos pensar que es muy similar a esta figura. Y efectivamente hay similitudes. Este lado es paralelo con el de acá. Este lado es paralelo con el de acá. Recuerden que si trazamos líneas,
o rectas, perdón, aquí y una acá. Miren que estas líneas nunca se van a tocar, son paralelas entre sí. O esta línea con esta de acá y esta de aquí con esta de acá, nunca se van a tocar estas dos líneas. Por lo tanto, recuerden, a estas figuras las conocemos con el nombre de paralelogramos. Y esta figura en sí se conoce con el nombre de rombo. Bueno, vamos a ver entonces las características de esta figura. Entonces tenemos lados extremos paralelos. Este es paralelo con este. Y este de acá es paralelo con este. Sus ángulos internos. Recordemos que aquí eran ángulos de 90 grados. Vamos a ver aquí qué ocurre. Miren que el ángulo que está aquí con el de abajo son exactamente iguales. De 126 grados con 87. Tenemos, repito, los ángulos extremos son iguales. Estos dos son iguales. Y el de acá y el de acá siguen siendo iguales. Ya no son de 90 grados, como en este caso o como en este caso. Miren que ahí tenemos ángulos de 90 grados. Aquí no. Aquí tenemos que los ángulos extremos son iguales, pero no son de 90 grados. Estos dos son iguales y estos dos también son iguales. Entonces recuerden, cuadrado, rectángulo y tenemos el rombo. Vamos a hacer la siguiente figura. En este caso, repito, siguen siendo los mismos, las mismas figuras pertenecientes a la clasificación de los llamados paralelogramos. Ok, la siguiente figura entonces es el romboide. Tenemos una línea es muy diferente a todas las anteriores. Aquí estamos viendo lados paralelos también. Este lado de acá es paralelo con el de acá, es decir, el de la derecha es paralelo con el de la izquierda. El de arriba es paralelo con el de abajo. Entonces, por lo tanto, sigue conservando la misma característica de todos los paralelogramos. Vamos a ver qué ocurre con los ángulos. Recuerden que aquí eran de 90 grados, 90 grados. Aquí eran ángulos iguales, extremos. Los de arriba son, y el de abajo es igual, y el del lado y del otro lado son igual. Veamos a ver entonces qué ocurre con los ángulos. Miren que estamos viendo que estos extremos siguen siendo iguales y los extremos acá son iguales. Entonces estos dos conservan la misma característica, ángulos extremos son iguales. En cambio estos dos conservan la característica de que sus ángulos son de 90 grados. Entonces recuerden, todos se llaman paralelogramos. Este es un cuadrado, este es un rectángulo, este lo conocemos con el nombre de rombo y este es un romboide. Vamos a ver entonces ahora la otra clasificación de los siguientes cuadriláteros. A estos ya los conocemos con el nombre de trapecios y se caracterizan porque solo tienen dos lados que son paralelos. Miren que en los anteriores habían lados paralelos tanto arriba como abajo y el de la derecha como la izquierda. En estos que se llaman trapecios solamente hay dos lados paralelos. Entonces vamos a empezar con el primer trapecio, que se llama trapecio rectángulo. Entonces tenemos aquí este es un trapecio. Si estamos viendo, el lado de abajo y el lado de arriba son paralelos. Lo podemos comprobar. Miren que el lado de arriba y el lado de abajo, sus rectas o sus líneas nunca se van a tocar. Pero ¿qué ocurriría con los lados que se encuentran al lado? Vamos a ver este ejemplo. Si vemos aquí, miren que en este momento, en este preciso punto, esas dos líneas se están tocando. Recuerden que eso le llaman intersección. Entonces, aquí, como estas dos líneas se están tocando, yo no puedo decir que este lado sea paralelo a este,
Por eso decimos que estos trapecios solo tienen dos lados paralelos, en este caso el lado de arriba y el lado de abajo. Como este trapecio tiene un ángulo de 90 grados aquí lo estamos viendo, y acá también tiene otro ángulo de 90 grados, a este trapecio se le llama trapecio rectángulo. Listo. Vamos a ver entonces el siguiente trapecio. Bueno, el siguiente trapecio lo vamos a hacer aquí. Dios mío, creo que me borró, pero bueno. Vamos a hacer aquí, repito. Entonces este era el trapecio rectángulo que hicimos. El siguiente trapecio vemos que el lado de arriba es paralelo con el de abajo, pero si nosotros trazamos una línea aquí y otra línea acá, estas dos líneas se van a tocar en un punto. Por eso no hablamos de un paralelogramo, sino un trapecio. Y este tiene un nombre en particular, se llama trapecio isósceles. ¿Por qué? Porque esta línea y esta línea tienen el mismo tamaño. Recuerden los triángulos, cuando hablamos de un triángulo isósceles, hablábamos de que esos triángulos tenían dos lados iguales, pero el otro no. En este caso ocurre exactamente lo mismo. Y tenemos el último trapecio, que lo llamamos trapecio escaleno, y este trapecio tiene sus cuatro lados diferentes. Miren que eran dos lados iguales, pero si yo miro este lado, el de acá y el de acá, todos son completamente diferentes. Tenemos los dos lados, el de arriba y el de abajo son paralelos, pero si trazamos una línea por acá y otra por acá, vamos a ver que esas dos líneas se van a tocar. Entonces recuerden, trapecio rectángulo, trapecio isósceles y trapecio escaleno. Tienen solamente dos lados paralelos, porque los lados laterales en algún momento se van a tocar. Y la última figura que tenemos, que se llama el trapezoide, es una figura que no tiene ningún lado paralelo. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a colocar esto aquí. Y aquí. Si vemos y trazamos líneas, trazo por ejemplo una recta de aquí, acá, y esta de aquí, acá, estamos viendo que estos dos lados no son paralelos. Miren que se están tocando en algún lado. Y si yo trazo una línea de esta por acá, y una aquí, y otra acá, estamos viendo que se están tocando. Entonces, por ningún lado tienen ningún lado paralelo. Entonces, a estas figuras que no tienen lados paralelos, se les conocen con el nombre de trapezoides.